Su obra completa la podemos resumir. Bueno, el primer libro, Edición Amaranto, año 85, Albricia, 1988, En Amarillo Oscuro, Editorial Surá, 1994, La Vocal de la Tierra, una antología, cuarto propio, 1999, Otro Cuento de Pájaros, un libro de relatos del año 99, Narciso y los Árboles, cuarto propio, del año 2001, y entiendo yo que su último libro, Donde Comienza el Aire, del año 2000, Soledad. 2006. Tiene diversos premios y distinciones. Aprovechamos la beca del Fondo Nacional para la Difusión del Libro y la Lectura para realizar talleres de creación literaria, la beca del Fondo de Desarrollo de la Arte y la Cultura para escribir un libro de poesía, la beca del Fondo de Desarrollo del Libro y la Lectura para escribir un libro de poesía 2002, la beca Guggenheim 2006, la beca del Fondo de Desarrollo del Libro y la Lectura para escribir poesía 2006 y últimamente finalista del Premio Altazor de Poesía en el año 2007 con el texto ¿Dónde comienza el aire? Bueno, sin mayores preámbulos, hoy día la tenemos acá en la Biblioteca Tomás Guevara Silva, gracias a un proyecto presentado por la Agrupación Cultural Francisco Villota, que dirige la periodista Pilar González, y el apoyo del Consejo Regional de la Cultura y la Arte, donde está presente Jorge Mateo. Jorge Mateo, no sé si quiere dar algunas palabras. No, dejar a Soledad. El formato de esta actividad literaria, que se llama Lectura con Soledad Fariña y Acción de Arte de Samuel Ibarra, performancista que está por llegar, que viene especialmente de Santiago, que se realiza el último de este encuentro, de esta actividad. El formato de una entrevista coloquial con la periodista Pilar González, y que ella va un poco a conducir la actividad, las lecturas y lo que Soledad Fariña con respecto a los temas que ella plantea, y bueno, ella va a dirigir la sesión de clase. Le damos entonces la bienvenida, un aplauso a Soledad Fariña, y dejamos a Pilar para que quiera introducir. Hay una música de fondo que se agradece, que interrumpe el silencio que debe haber para escuchar la poesía de Soledad. Bueno, pero porque los minutos pasan, en primer lugar quiero dar las gracias a cada uno de ustedes y decirles que la Agrupación Cultural Francisco Villota lleva más de 15 años tratando de incorporar algunos temas culturales y artísticos en la ciudad de Curicó, particularmente el tema de la poesía y de la literatura, porque entendemos que hay un nicho importante y hay un grupo de personas que vibran, que gustan de la poesía, y además siempre es necesario estar en contacto con poetas nacionales, poetas regionales, para poder hacer un intercambio y ver qué están haciendo los otros. Bueno, yo tengo algunas preguntas para Soledad con respecto a su obra. Tú me decías hoy día que una parte fundamental de tu obra tenía que ver con una búsqueda de un mestizaje cultural. Eso por una parte, como que engloba, ¿no es cierto?, gran parte de tu obra, sobre todo en esta trilogía que tú haces con tus 3 libros, que es el primer libro, Albricia, y En Amarillo Oscuro. Entonces, me gustaría que nos pudieras describir o contar un poco esto de lo latinoamericano, esta búsqueda de mestizaje cultural, y lo femenino también, que también está presente en tu obra. ¿Podrías explicar esta conjunción? Sí, Pilar. Antes que nada, te doy las gracias por haberme invitado a participar en Curicó. Yo tengo una amiga muy querida que es poeta de Curicó, que es la María José Cabeza, y que desgraciadamente está en el hospital porque la atropellaron. Pero fue bien duro, pero ya se está recuperando. Entonces, esta lectura se la voy a dedicar a la María José, después le cuento. Y gracias a ustedes, porque tal como dice Pilar, no es fácil convocar a las 7:30 de la tarde a la gente a escuchar poesía. Eso
lo tengo más que claro. Bueno, para contestar tu pregunta, yo soy una escritora que publicó su primer libro tarde, o sea, mi primer libro no es un primer libro en realidad, es un libro que se publicó cuando yo ya tengo 40 años. Por supuesto yo había escrito antes, pero yo soy de la generación de los 60, 70, que fue una época en que muchos de nosotros primó la acción, el compromiso político, y yo fui una de ellas. Yo trabajé, estudié y trabajé en los años 60. En los 70, por supuesto, me involucré en el gobierno de la Unidad Popular, ahí me casé todo el pico, etc. Salí al exilio y ahí tuve como un poco más de calma, entre comillas, para reflexionar sobre todo lo que había pasado, sobre nuestra cultura, la cultura que teníamos, o sea, cómo crecimos. Crecer y desarrollarse en los 50, 60, fue algo bien especial. En los 60 había una apertura de cabeza increíble y creíamos que podíamos hacer muchas cosas, ¿no? En términos de equidad social, de conquistar muchas cosas que todavía queremos. Pero en esa época como que todo el mundo occidental, por lo menos, estaba abierto a los jóvenes, a cambio. En los Estados Unidos estaba la guerra de Vietnam, la lucha por el pensamiento de las mujeres y la participación de las mujeres, de los negros, venía de antes, el mayo del 68 y todo lo que hizo ocurrió en Europa, y bueno, y todos los movimientos revolucionarios en América Latina, post-revolución cubana. Esa es mi raíz cultural, a pesar de que como muchos de nosotros éramos de clase media, y algunos de clase media como pero estábamos en ella. Y ahí aprendimos muchas cosas. También nos quedó un signo de derrota, o sea, eso es así. Y mucho dolor y mucha, ¿cómo dijera? Perplejidad, porque las cosas fueron tan brutales en términos culturales también. O sea, lo que siguió a ese énfasis, donde mucha gente murió también. Y mucha gente murió culturalmente por el silenciamiento que vino después. Entonces, desde Suecia, donde yo estuve exiliada y aprendiendo otro idioma, me vino esta reflexión de qué es lo que somos, qué somos culturalmente, lo que veníamos pensando desde antes. Porque nosotros éramos latinoamericanistas a full. Eso pensábamos, que Latinoamérica era una entidad cultural, sobre todas las cosas, que íbamos a lograr una América Latina unida. Esto Latinoamérica comprendiendo las Antillas, comprendiendo Centroamérica, la parte mexicana. Entonces, si uno está afuera y aprendes otro idioma, por lo menos en esos años, en los 70, tú ves con mayor claridad que quieres poner algo distinto, quieres reflexionar utilizando algo diferente. Todos los jóvenes y todos queremos siempre hacer algo diferente. Ahora, en Chile no es raro porque tenemos tantos poetas vanguardistas, de Huidobro para adelante, incluyendo a la Mistral. No será la vanguardia como Huidobro, pero lo que abrió la Mistral todavía no se puede cerrar, al revés. Nerudanismo en una época, hay que seguir para adelante. Entonces para nosotros no era tan difícil apuntar a una experimentación en nuestra poesía. Bueno, estábamos sobre todo con Luis Martínez, un gran poeta que es como de mi edad, y también a mí por lo menos me abrió la cabeza. Y en ese momento en que yo vuelvo de Suecia, del exilio,
y que hay el silencio total, el temor, porque yo no sé, cuando yo hago clases y talleres y todo lo demás, me cuesta mucho transmitirle a mis alumnos lo que es vivir con temor, vivir con miedo todo el tiempo, que en esa época estábamos haciendo algo, ¿no? O que habíamos hecho algo antes. Entonces, vivir con temor y con censura y autocensura a ti te impulsa a escribir de otra manera. Entonces, yo te diría que pertenezco a un grupo de personas que experimentó, no por primera vez, porque ya habían experimentado mucho mejor y antes, pero experimentó con el lenguaje, con la plástica, etcétera, etcétera. Y ahí yo te diría que inscribo estos 3 primeros libros que están reunidos en La Vocal de la Tierra, que yo le decía a Pilar que es mi obra más fuerte, es donde yo más experimenté, es donde yo más me expuse, es donde yo traté de llevar la palabra lo más al límite de mi propuesta, que era el pensamiento desde otra cultura y el pensamiento desde las mujeres, que en esa época nosotros nos estábamos preguntando si era posible que hubiera una escritura de mujeres. Ahora ya eso nadie se lo pregunta, hay una hibridez de todo, pero yo siempre le digo a la gente más joven, porque hay generaciones más jóvenes, que nosotros pusimos la pregunta y la inquietud. O sea, lo mismo que me pasó con Vicente Huidobro, con Neruda, con la Mistral, con Monte Roca, etcétera, etcétera, etcétera. Seguir preguntando, seguir cuestionándose. Ahora, afortunadamente, bueno, tengo que decir que la primera respuesta fue muy negativa ni siquiera